Bienvenidos a Asia Pacífico 2024 desde Arequipa, la ciudad blanca, que hace apenas unos días fue sede de reuniones de APEC Perú 2024. Yo soy Jorge Antonio Chávez y en esta edición del programa hablaremos sobre ello, pero también conoceremos más sobre el impacto del puerto de Chancay, hablaremos sobre la ASEAN y conoceremos más sobre Japón. Sin más preámbulo, damos inicio al primer bloque del programa. Y en este primer bloque del programa tendremos un informe de Carola Román, quien justamente se encuentra con nosotros en Arequipa, y la invitamos a pasar para que nos cuente qué ha preparado para nosotros. Hola Jorge, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para todos los amigos que están en sintonía de Asia Pacífico 2024. Así es, en esta oportunidad tenemos una crónica de las reuniones que se han desarrollado en esta ciudad. Tenemos la segunda reunión de altos funcionarios APEC, el Foro Economía y Mujer y también las reuniones de ministros de Comercio. Todo en el marco de APEC 2024. Excelente, Carola. Entonces vamos con el informe. Vamos. Después de 2 años, ha sido posible, gracias a intensas negociaciones en las que hemos estado inmersos, lograr una declaración ministerial aprobada por consenso. Con esta buena nueva se clausuró la segunda reunión de altos funcionarios APEC. El Son 2 se desarrolló del 4 al 16 de mayo en Arequipa y la primera declaración ministerial fue aprobada tras la realización del foro La Mujer y la Economía. Estamos a la puerta del Salón Chachani, donde se viene desarrollando el diálogo de alto nivel sobre mujer y la economía, que trata sobre el empoderamiento económico de las mujeres y su inclusión en el sistema financiero. Conversamos con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en un receso de esta importante reunión. En esta ocasión hemos terminado el primer panel y hemos coincidido que efectivamente todas las economías debemos seguir trabajando para que las mujeres puedan empoderarse económicamente, para que puedan fortalecer sus empresas, fortalecer sus emprendimientos. La ministra en su primer día de actividades compartió con cerca de 400 mujeres, representantes de gremios y mujeres emprendedoras, quienes compartieron sus experiencias con especialistas del bloque APEC. Hernández Cajo clausuró el foro con estas palabras. Que la inclusión financiera y el uso de la tecnología en condiciones de igualdad son herramientas fundamentales porque permiten que las mujeres incrementen su autonomía física y económica. Por otro lado, la ministra de Comercio Exterior y Turismo también arribó a Arequipa y antes de su participación en APEC se reunió con su homóloga de Canadá por la celebración de los 15 años de la suscripción del TLC entre Perú y esta economía. Posteriormente, la ministra de Comercio precisó el objetivo de su participación en el foro. Se busca impulsar la presencia de la mujer en el comercio exterior. Existe muy poca presencia, queremos incrementar su presencia y queremos empoderarla y queremos ayudarla. La reunión conjunta con la ministra de la Mujer y con sus respectivos homólogos, representantes de las 21 economías de Asia-Pacífico, constituyó un hito dentro de la historia de APEC. La presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó a Arequipa para clausurar el evento. Es un honor participar en la clausura de esta primera reunión conjunta entre ministras y ministros de la Mujer y Comercio Exterior que se realice en el marco del Foro APEC. Tras esta reunión conjunta se aprobó una nueva declaración ministerial. Tenemos muy buenas noticias. Por primera vez, el día de hoy se ha suscrito una declaración conjunta de las 21 economías sobre mujer y economía. En 2 semanas de reuniones también se aprobaron las metas de Arequipa, que tienen como objetivo empoderar a las personas con discapacidad en Asia-Pacífico. Finalmente, en el último día de este gran evento, se logró alcanzar un acuerdo para impulsar el comercio y la inversión, con el objetivo de lograr una comunidad Asia-Pacífico abierta, dinámica y resiliente para el 2040.
Sin lugar a dudas, está empezando a cosechar los frutos de todos los esfuerzos que el Perú ha desplegado para tener un APEC 2024 lo más exitoso posible. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, sobre el puerto de Chancay. ¿Cómo se origina esta iniciativa? ¿Qué retos plantea y qué potencialidades entraña para el desarrollo económico y social del Perú? Para hablar sobre este interesante tema vamos a conversar con Omar Narrea, quien es investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico. Omar, bienvenido a Asia-Pacífico 2024. Un gusto, gracias por la invitación y feliz de estar con tu público. Omar, comencemos desde lo más básico. ¿Por qué las infraestructuras críticas como los puertos son fundamentales para el desarrollo económico? Sí, mira, qué interesante tu pregunta, porque los puertos y las redes de puertos en verdad tienen que ver con la nueva geografía económica del mundo. Sobre todo el tema de los puertos de contenedores. Por eso cuando hablamos de Chancay, hablamos de un gran cambio en la medida que es un puerto de contenedores que va a cumplir el rol de hub. Entonces, cuando uno escucha estas noticias de bloqueos en el canal de Suez, ¿no? O en el canal de Panamá, tiene impactos globales. Esto significa precisamente que lo que consumimos, las personas, los alimentos o también las empresas se ven afectados si estas redes de puertos no funcionan bien. Entonces, desde esa perspectiva, los puertos ayudan al comercio global, pero también al consumo de las industrias y el consumo de las familias. Entonces, siempre son un punto muy importante de discusión y también de innovación. Por eso es que vemos transformaciones de puertos en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en los países desarrollados, pero también ahora en Latinoamérica a través del puerto de Chancay. Sin duda, los puertos, las infraestructuras críticas son vasos comunicantes de la economía y del comercio internacional. De hecho, nosotros en algún programa anterior hemos hablado sobre los puntos focales y la influencia que tienen también para el comercio internacional y cómo en estos puntos focales hay puertos tan importantes como el de Singapur, por el que pasa el 25% del comercio internacional. Pero volviendo al tema de Chancay, ¿cómo es que surge esta iniciativa de llevar a cabo el puerto y en qué consiste? Claro, es importante ver dos tendencias, ¿no? La tendencia peruana y la tendencia china. Voy a hablar de la peruana. Es bastante interesante porque el puerto se origina en una propiedad privada que proviene de dueños, en primer lugar, de pesqueras, que después se dan cuenta de que Chancay tiene ese potencial de puerto. De hecho, históricamente Chancay ha sido una ciudad-puerto de mucha bonanza en la costa norte por ese perfil. Chancay siempre ha sido portuario. Y cuando quieren hacer el proyecto, ya le dan, digamos, estamos hablando de los años 90, un modelo de negocio para hacer un estudio de mercado internacional y socios internacionales empiezan a postular para ser, digamos, contrapartes de este proyecto peruano y ofrecen distintos modelos como puertos de contenedores. O sea, ya no puertos mineros, sino un puerto que tenga una escala de comercio de bienes industriales y de bienes de consumo directo. Y es así como que ya cuando se están dando cuenta que el proyecto va creciendo, deciden, digamos, en los 2000, 2010, buscar un socio ya para este proyecto y viene COSCO Shipping que dice, este va a ser el puerto más importante que una Latinoamérica con el Asia. Entonces, digamos, el inversor peruano, que en ese entonces ya era Volcan, se da cuenta que su proyecto inicial había crecido por 10, ¿no? Iba a ser un puerto como Salaberry, iba a ser un puerto importante como Paita, pero no había percibido la importancia por la ubicación geográfica del Perú, por la dinámica de estar en el medio para ser un centro hub, pero también por esta idea de que la economía sudamericana va creciendo como para dar intercambio. Entonces, esta es la lógica peruana. Es importante reconocer que hay inversores nacionales. En el consorcio tienen un porcentaje de 40%. Y después está la lógica del inversor chino, ¿no? Que en este caso es COSCO Shipping. COSCO Shipping necesita, digamos, extender los puntos de comercio a Latinoamérica. Omar, es muy interesante esto que mencionas sobre las dos visiones y sobre cómo se da la génesis del proyecto. Pero una vez que el proyecto esté terminado, ¿cuál va a ser su impacto en la economía y en el comercio exterior del Perú? Sí, el primer impacto, y
persigue el envión, el impulso del inversor chino, es que vamos a, digamos, convertirnos en un hub logístico, ¿no? Los grandes barcos de más de 18.000 TEUs que vengan en menor tiempo, digamos, desde el Asia hasta Chancay, van a ser distribuidas las cargas hasta Ecuador, hasta Chile, también hasta Paita, también hasta Hilo. Entonces Latinoamérica va a recibir, digamos, más barato el tema de importaciones, pero no solo de consumo, también de insumos industriales, lo que va a significar que vamos a tener acceso a esta dinámica de empezar a participar en las cadenas de valor, porque va a ser más barato importar, digamos, bienes que vamos a poder darle luego valor agregado. Entonces, el impacto primero y rápido que vamos a empezar a ver es el rol logístico de Chancay y de la red portuaria peruana. No solamente va a ser Chancay la que se va a beneficiar. Luego ya está la discusión de cómo nosotros exportamos a través de ese puerto, que digamos es una discusión donde nos estamos dando cuenta que necesitamos otro tipo de productos, otro tipo de inversiones, infraestructura misma necesitamos, porque con las carreteras actuales nos va a faltar, digamos, la capacidad logística para aprovechar esa salida al puerto de Chancay. Y precisamente en términos de las oportunidades, ¿qué cadenas productivas crees que se podrían beneficiar del puerto de Chancay y del acceso a los mercados del Asia-Pacífico? Sí, en el Centro de Investigación sobre China y Asia-Pacífico de la UP hemos hecho un estudio donde mapeamos cuáles son los corredores económicos y corredores económicos que específicamente engloban centros productivos que ya exportan. Uno es el corredor costero, que puede llegar hasta, digamos, Virú, donde hay agroexportación, hay también pesca importante, hay también manufactura. Los amigos en Trujillo hacen zapatos, entonces hay textiles, hay toda una práctica ahí. Ese es un corredor que está desarrollado y que hay empresas que hasta exportan más de $100 millones. Entonces ya también está listo, digamos, para aprovechar Chancay como punto de salida. Pero también hay otro corredor importante que es hacia la selva, ¿no? Desde Pucallpa hasta Chancay, que también tiene mucho potencial, tiene empresas ya exportando desde $20 millones, pero digamos la competitividad logística ahí se va menguando, ¿no? Entonces es algo que hay que reforzar para poder aprovechar. Agroindustria, madera, es precisamente el corredor de la selva, café, cacao y los nuevos productos de la biotecnología. Y también hay otro corredor cercano a Lima. La primicia creo que es que ahora le llamamos el norte chico de Lima. Con Chancay va a pasar a llamarse el gran norte de Lima, porque va a ser la parte que más se beneficia y más rápido, ¿no? Entre el Callao, el norte de Lima, de distritos y también el norte de provincias, ya hay exportación, ya hay industria, los amigos del Callao nos cuentan que hay un polo ahí económico en las NIPES para el parque industrial de Pachacútec. Entonces, ahí las importaciones, ¿no?, de estos insumos de manufactura va a ser que sea más barato producir manufactura. Entonces vamos a recibir un boom o un boost o un empuje para poder industrializar ese corredor, como te digo, del gran norte de Lima, Callao. ¿De qué manera el puerto de Chancay nos va a posicionar en el concierto del Pacífico Sur y cómo nos posiciona de cara a otros puertos de la región? Sí, la gran ventaja de Chancay y lo único es que no es, digamos, la particularidad geográfica de la profundidad. Eso sí es un gran activo, pero lo importante es que es un modelo de negocio, ¿no? No solamente viene el puerto, sino viene un puerto que funciona de una integración horizontal y vertical. Quiere decir que viene con rutas navieras. La empresa Cosco Shipping también tiene barcos y tiene estos barcos de gran tamaño que van a permitir, ¿qué cosa? Que la carga se lleve, digamos, en rutas que se habla de 28 días, 25 días desde Tailandia, desde China hasta Perú, lo que va a significar que va a ser menos distancia de tiempo a Europa, ¿no? Europa son 30 días, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar más cerca, ese corredor transpacífico va a ser más cercano realmente a Asia en términos productivos. Y como tú dices, eso hace atractivo que un país como Ecuador, ¿no?, disminuya su distancia para llegar al Asia a través de Chancay. Igual Chile, ¿no?, el norte de Chile. Igual Bolivia, si quiere buscar una salida por el puerto de Hilo, va a encontrar a Chancay. Entonces, se puede llevar al tema de competencia, ¿no? Chancay
se va a pelear con tal puerto, con el Callao, con el puerto de San Antonio, con el puerto de Guayaquil, pero la verdad es que los puertos responden a modelos de negocio. Entonces esto va a lograr más bien una integración en Latinoamérica de la red portuaria al estilo de las redes portuarias de Europa y de Asia, donde son complementarias, y tener un puerto hub global es una ventaja para todo, no solo un país, sino una región. Entonces vamos a ver también un empuje hacia la integración de las economías latinoamericanas de la costa del Pacífico. Omar, existe una agenda que también es fundamental y tiene que ver con la infraestructura conexa, porque el puerto de Chancay es una inversión, corrígeme si me equivoco, de más de 3.000 millones de dólares. Pero se necesita una infraestructura que haga que el puerto pueda funcionar, que pueda alimentarse. ¿Cuáles son los retos en este campo? Claro, es importante lo que tú dices, y todos los corredores económicos en Asia, en Europa, no funcionan sola y exclusivamente en el puerto, ¿no? Tienen que articular la industria. Cuando visitamos Malasia y Tailandia en un proyecto del SECHA precisamente, visitamos el puerto de Lan Chabang, por ejemplo, en Tailandia, y alrededor de 15 kilómetros hay como que 1.000 hectáreas de parques industriales. Hay 4 parques industriales. Hay un parque industrial que tiene la distancia entre la puerta del parque al puerto, entre Palacio de Gobierno y Congreso. ¿Eso que genera? Una gran ventaja logística para las empresas que se posicionan ahí. Entonces, lo que quiero decir es que lo primero que se teja industrialmente en el corredor económico va a ser la cercanía al puerto, ¿no? Y es lo que hay que potenciar, porque es lo que le va a dar la demanda. Esas empresas van a demandar producto peruano, generar empleo. Y ya hay por eso precisamente 3 proyectos, ¿no? El Chancay Park, que es de Volcan, que digamos está integrado al puerto, el proyecto de Ancón, del Parque Industrial de Ancón a 40 kilómetros, el Parque Industrial de Pachacútec en el Callao, pero estos 2 últimos proyectos necesitan, como tú dices, infraestructura, ¿no? Porque Chancay Park va a demandar, ¿no?, MIPES, empresas que no solamente le den servicios a las exportadoras, sino también tengan una instalación con la ciudad, que digamos es lo importante, no te vas a despegar de la ciudad. Por lo tanto, necesitamos ahí que mejorar, evidentemente, carretera. Evidentemente también el tema de la seguridad. Evidentemente también el tema de la educación, porque los trabajadores que vamos a necesitar para estas nuevas industrias son personas con un grado de calificación técnica. Entonces, lo que hay que pensar es en un mediano plazo y en un largo plazo de cómo vamos ejecutando estas obras. Pero yo te estoy hablando del corredor del Gran Norte de Lima, Callao, que es el primero que tiene que movilizarse porque él va a ser lo que va a activar el corredor, ¿no? Después está el corredor ya, digamos, de la costa norte, donde hablamos del tren, por ejemplo, de cercanías, el tren de la costa. Es un proyecto que un tren demora a hacerse 8 o 10 años. Entonces, la ventaja es que la costa norte sí tiene el potencial para activarse ahora. Hay una buena red logística y de camiones. Pero, por ejemplo, ¿qué le falta? Internet, ¿no? Hay que acordarnos que también, bajo la lógica asiática, los corredores económicos no son solo corredores de mercancía, también son corredores para llegar a los mercados directos de consumo, B2C, ya no solamente business to business, sino business to consumers. Y lo que hacen en Asia, lo que hacen en Asia, de hecho, es mejorar la Internet para que los emprendedores aprovechen esa ventaja logística de importar de Malasia para venderle a Trujillo, para venderle a Ecuador. Entonces, hay una agenda de inversiones que hay que ordenar, en mi opinión, en función de los potenciales de cada corredor. No podemos hacerlo tan suelto de un día, decir, oye, necesitamos 20.000 para hacer el tren de la costa, cuando ya debemos hacer algo ahora en el corredor del norte, no porque lo estamos pidiendo, sino porque es lo que va a empezar a generar impactos en el más corto plazo. Sin duda, hay una agenda pendiente muy importante sobre la cual vamos a seguir hablando en el segundo bloque, pero ahora vamos a una pausa y volvemos con más en Asia Pacífico 2024. Gracias a los parques industriales y al comercio va a crecer urbanísticamente. Entonces, ese crecimiento urbano tiene que generar oportunidades para atraer talento, para fortalecer el talento chancayano, guaralino, barranquino.
Y estamos de vuelta en Asia Pacífico 2024 en nuestra entrevista con Omar Narrea. Omar, quisiera que nos comentes cuál es el potencial que tú ves de construir una zona económica especial en Chancay. Acá también desde la perspectiva asiática hay que considerar que es un modelo distinto al que tenemos actualmente, que funciona, digamos, de una manera bastante lenta, ¿no? El Paita es la zona económica más exitosa, genera como que 500.000 exportaciones al año, etc. Pero en el Asia, una zona económica especial tiene la función de atraer inversión, ¿no? Es decir, el parque industrial que tenga este régimen, principalmente lo que busca es atraer inversión extranjera directa de fábricas, ¿no? Entonces, este es el modelo que vamos a empezar a adaptar gracias a Chancay, ¿no? Vamos a pensar que, primero, las zonas económicas se hacen no para exportar necesariamente, sino también para diversificar nuestras exportaciones con industria nacional, pero también con industria con inversiones que atraigamos. Entonces, eso es un potencial innovador para nosotros. Y, Omar, ¿cómo conversará el puerto de Chancay cuando esté terminado con el puerto del Callao? También, ¿en qué consiste esta idea de Chancay como ciudad-puerto? Sí. El Callao tiene una de las zonas industriales más fuertes y evidentemente lo hace para exportar el Callao, pero ahora tener a Chancay, y no tan lejos, digamos, Chancay y Callao no están tan lejos, le va a permitir abrir a esas empresas que están allá los mercados asiáticos. Entonces vamos a poder precisamente, gracias a este vínculo entre Chancay y el gran norte de Lima y Callao, mejorar el tejido empresarial, ¿no? Y para eso, ¿qué necesitamos? Precisamente el concepto de ciudad-puerto. Hay que acordarnos que Chancay es un distrito que ya tiene como 431 años. Hay héroes de la independencia chancayanas, entonces es un distrito con mucho apogeo, con mucho capital humano, que ahora, gracias a los parques industriales y al comercio, va a crecer urbanísticamente. Entonces, ese crecimiento urbano tiene que generar oportunidades para atraer talento, para fortalecer el talento chancayano, guaralino, barranquino, para poder precisamente mejorar el capital humano que participa en estas empresas. Entonces, no es solamente darle un perfil industrial, ¿no? Es pensar en una ciudad industrial moderna, y para eso, digamos, el Gran Norte, como yo digo, de Lima, tiene esa capacidad porque uno, la verdad, cuenta con hábitat y entornos urbanos favorables y en desarrollo que, por ejemplo, te evitan los problemas que existen en una ciudad como Lima de tráfico. Omar, precisamente con respecto a la agenda de desarrollo del capital humano, en materia de educación, ¿cuál es la agenda pendiente para el aprovechamiento de Chancay y de las ciudades aledañas? ¿Cómo se potencia en términos de capacitación para aprovechar las oportunidades económicas? Sí, mira, el buen ejemplo es que el puerto va a ser un puerto electrónico, digamos, ¿no? No vamos a manejar los camiones con conductores, entonces eso va a cambiar la demanda de empleos. Yo no voy a capacitarme para ser un trabajador, digamos, de servicios basados en la logística tradicional, sino voy a tener que aprender a manejar computadoras, voy a tener que aprender a manejar software. Entonces, esto genera una oportunidad para las nuevas generaciones para que profundicen sus estudios en STEM, en software, y precisamente Chancay y el norte de Lima, como los distritos y el Callao, necesitan mejoras en la conectividad de Internet. Las universidades también están abriendo nuevas carreras desde la UNI, San Marcos, para aprovechar esas oportunidades, pero necesitamos esa conversación, ¿no? De habilitar la infraestructura y también habilitar los espacios para las universidades para poder desarrollar, pero en serio parece que va a ser una oportunidad para nuevas carreras realmente. No, sin duda. Ha sido muy interesante conversar contigo, Omar, sobre los orígenes de Chancay, sobre sus implicancias económicas y también sobre la agenda pendiente que hay de cara al futuro para el aprovechamiento de esta gran infraestructura que va a tener un impacto en el desarrollo del Perú y también en el desarrollo de otras economías de la región. Ha sido muy interesante conversar con Omar Narrea. Muchas gracias por haber estado en Asia Pacífico. Ha sido Omar Narrea, investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico de la Universidad del Pacífico. Nosotros ahora vamos con nuestro segmento La Clase.
Y seguimos en Asia Pacífico 2024 y ahora vamos con nuestro segmento La Clase. Y el día de hoy hablaremos sobre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, más conocida como la ASEAN, que fue creada en el año 1967 por 5 países del sudeste de Asia, que fueron Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia e Indonesia. Este organismo internacional fue creado a través de la llamada Declaración de Bangkok en un contexto bastante particular porque ya había comenzado la guerra de Vietnam. Estábamos en el marco de la Guerra Fría. Estados Unidos desde el año 1947 había impulsado la doctrina Truman, que a través de medios políticos y militares buscaban impedir el avance del bloque socialista, es decir, que el bloque socialista tomara nuevos países. Había una lógica de contención, había que contener el avance del comunismo en el mundo. Había una lógica de juego de suma cero. Los países que fueran perdidos por el bloque del mundo libre o el bloque capitalista liderado por los Estados Unidos, los países que perdieran serían ganados por el bloque socialista, y esto era lo que se buscaba evitar. Ya había comenzado la guerra de Vietnam y lo que temían los países del sudeste asiático es que hubiera una expansión de estos movimientos revolucionarios de izquierda hacia otros países de la región. En el año 1976, la ASEAN firma el llamado Tratado de Amistad y Cooperación. Lo que se buscaba era fortalecer no solamente la lucha en contra del comunismo y impedir su avance, sino fomentar la cooperación y el desarrollo económico a través de una política de consenso. Y esto es importante porque APEC ha tomado precisamente esta tradición de tomar las decisiones por consenso de la cultura de ASEAN. Cuando se crea APEC en 1989, 6 de sus miembros fundadores eran miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Así que ahí tenemos un elemento comunicante que nos vincula a ASEAN, a APEC. Y hay que decir también que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático es un observador, es una de las 3 organizaciones observadoras del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Por supuesto que la composición de ASEAN cambió con el tiempo. En el año 1984, tras lograr su independencia plena, ingresó Brunei. Y en el año 1995, Vietnam fue el primer país con un gobierno de partido único socialista en ingresar a ASEAN. Así que esta lógica de contención del comunismo con la que había comenzado la organización cambió con el tiempo y se incorporó a un Vietnam que ya en el año 1986 había comenzado un proceso de apertura económica a través de la política del Doi Moi y buscaba precisamente atraer inversiones. Y los países del sudeste asiático que eran miembros de ASEAN habían comenzado a lograr un desarrollo económico muy importante, por lo que podían ser también un origen de inversiones para Vietnam. Luego ingresaron países como Laos, como Camboya y Myanmar y completaron la composición actual. Los países de la ASEAN también tienen que manejar un equilibrio en sus relaciones entre China, que es su principal socio económico en la mayoría de los casos, y los Estados Unidos, con los que algunos miembros de la ASEAN tienen tratados de defensa mutua, como es el caso de Tailandia y como Filipinas, que tienen un tratado de defensa mutua. Los países de la ASEAN han sido también la base del acuerdo comercial más importante del mundo, que reúne al 30% de la población del mundo, que es el RCEP, del cual también es parte China, del cual también es parte Australia y otros países de la región. Y también hay que decir que ASEAN tiene una economía de 3.2 billones de dólares, y que tiene una población de más de 600 millones de habitantes, casi un tercio de los cuales está en Indonesia. En Yakarta está la Secretaría General de ASEAN. Así que espero que les haya parecido interesante aprender más sobre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que, como he dicho, es una organización observadora del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y con la cual el Perú se ha convertido en un socio de desarrollo recientemente. Les recordamos que pueden ver las ediciones previas del programa en nuestras redes sociales de TV Perú Noticias. Vamos a un corte y volvemos con más en el programa. Y el tercer pilar tiene que ver con el compromiso de las economías APEC de ampliar la cobertura de la protección social en favor de las personas con discapacidad, que son las personas más desprotegidas en materia de cobertura social en el mundo.
Estamos de vuelta en Asia Pacífico 2024 y ahora vamos a tener una entrevista con el embajador Carlos Vázquez Corrales, quien es presidente de la reunión de altos funcionarios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Embajador Vázquez, bienvenido nuevamente a Asia Pacífico 2024. Soy muy contento de estar otra vez en el programa. Embajador, en la segunda reunión de altos funcionarios y las reuniones conexas y también las reuniones ministeriales se han conseguido algo que no se conseguía hace 2 años en el Foro APEC, que es consensuar declaraciones a nivel ministerial. ¿Por qué en los últimos años no se había podido lograr este objetivo? Bueno, desde que ocurrió la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del año 2022, fue muy difícil lograr en APEC, a pesar de que es un foro de cooperación económica y que no trata temas de carácter geopolítico, fue muy difícil lograr el consenso. Imagínense en el año 2022, cuando está ahí el conflicto, era prácticamente inmanejable la posibilidad de lograr consensos. Eso le ocurrió a Tailandia. La primera reunión de los altos funcionarios fue en febrero del año 2022 en Tailandia y en ese preciso mes estalló el conflicto. Entonces hubo toda una negociación al interior de Naciones Unidas, el contexto geopolítico impactó severamente, creo yo, en APEC, en aquellos momentos iniciales. Y se arrastró esta tendencia a lo largo de todo el año 2022. Al final fue posible a través de un párrafo que se introdujo en la declaración de los líderes, que se extrajo del párrafo por consenso que se había logrado en la cumbre G20 en Indonesia. Entonces prácticamente se calcó ese párrafo en la declaración de los líderes de APEC 2022 y luego se sumó ese párrafo, si ustedes quieren, a todas las declaraciones ministeriales anteriores para que pudiesen ser aprobadas por consenso. Pero no se logró en la reunión ministerial misma. En el año 2023 en Estados Unidos tampoco fue posible. Nosotros enfrentábamos esa situación. Lo sabíamos perfectamente, sabíamos a lo que teníamos que atenernos. Y nosotros hemos negociado intensamente con las economías más relevantes en el foro, o las que están más involucradas, si ustedes quieren, en estas tensiones geopolíticas, aunque de una u otra manera todas las economías han acompañado en este proceso. Y fue posible lograr el consenso, después de muy arduas negociaciones, ¿no?, a través de una fórmula similar a la que se adoptó en San Francisco. Es decir, se aprobó la declaración como tal y por separado, en un documento por separado, se incluyó lo que se denomina el párrafo geopolítico. De tal manera que de esa manera pudimos salvar el consenso desde la primera declaración ministerial, que era lo que queríamos alcanzar, de tal manera que este espíritu consensual se mantuviese a lo largo de todo el año 2024. Lo que implica de alguna manera, embajador, volver a la esencia de APEC. Es un foro basado en el consenso, aunque las decisiones no sean vinculantes. Usted ha hablado de declaraciones que han sido aprobadas en el marco de estas reuniones. Pues, en el caso de la declaración de la mujer en la economía, en el caso de la declaración conjunta de ministros de Comercio Exterior y de ministros de la mujer, ¿cuáles han sido los ejes prioritarios? Bueno, en el caso de la declaración de la mujer y economía, que fue aprobada por la reunión de ministras de la mujer, lo que se trató de destacar es el empoderamiento económico de la mujer en materia de inclusión financiera. Hay todo un capítulo o toda una parte de la declaración que tiene que ver con el tema de inclusión financiera. De lo que se trata es de fortalecer el acceso de las mujeres, principalmente aquellas que manejan pequeñas y medianas empresas, ¿no?, en
mecanismos innovadores de acceso a las finanzas, a través, por ejemplo, de las nuevas tecnologías financieras, ¿no? Y también capacitarlas para que conozcan de primera mano cómo pueden beneficiarse de las distintas opciones en materia de inclusión financiera que existen en los mercados del Asia-Pacífico. Ese es uno de los pilares de esta declaración. El otro pilar tiene que ver con la mayor inserción de las mujeres en las denominadas disciplinas STEM en inglés, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Lo que se pretende con esta declaración es promover a nivel de las economías miembros de APEC una mayor participación de las mujeres en los programas académicos y educativos vinculados a estas especialidades. Esto es particularmente relevante porque vivimos en la era de la cuarta revolución industrial y de la economía digital, y las disciplinas tecnológicas y científicas son particularmente importantes para el desarrollo, por ejemplo, de innovaciones de carácter tecnológico. En muchos países desarrollados, muchas mujeres han sido las protagonistas de estas innovaciones tecnológicas. Aún nos falta un largo trecho por recorrer en el Perú, pero creo que los compromisos asumidos en el campo de las disciplinas académicas científicas y la mayor inserción de las mujeres en estas disciplinas académicas científicas va a permitir un mayor desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Perú en el mediano y largo plazo. Y el último pilar tiene que ver con la manera como la violencia contra las mujeres, inclusive a través de las redes sociales y de las plataformas digitales, puede afectar la productividad, la competitividad y la inserción laboral de las mujeres. Entonces, esos son los tres pilares de la Declaración de Mujer y Economía, y hay un mecanismo de seguimiento al final, ¿no? y que además se vincula a la hoja de ruta de La Serena sobre la inclusión de las mujeres en economía, que data del año 2019, ¿no? Son 5 años, ¿no? Embajador, entonces se ha hablado sobre la importancia de incluir a las mujeres, lo cual conversa con la visión de APEC de Putrajaya del año 2040, que busca aprovechar el potencial subaprovechado de ciertos sectores, como el caso de las mujeres. Pero también se ha hablado de sostenibilidad y se han aprobado los llamados objetivos de Arequipa. ¿Qué son los objetivos de Arequipa y cómo conversan con estos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas al año 2030? Bueno, como conversamos hace algunas semanas, la visión Putrajaya 2040 trató de enriquecer la agenda APEC en función de los cambios que había experimentado el sistema internacional y particularmente la manera como la pandemia había afectado socialmente a muchas economías APEC. Es el tema de la inclusión social el que salta a la palestra con la visión Putrajaya 2040. Y uno de los grupos más vulnerables es el grupo de los discapacitados. Ya había habido en el APEC algunos avances en relación con la necesidad y algunos compromisos de lograr algún tipo de declaración que permita empoderar económicamente a las personas con discapacidad. Entonces, muy rápidamente en el grupo de trabajo sobre desarrollo de recursos humanos que se reunió aquí en Arequipa, logramos muy velozmente, ¿no?, iniciar una negociación, porque había ya una propuesta del presidente de este grupo de trabajo que tenía algunos objetivos o metas muy específicas en términos porcentuales que fue un poco difícil de negociar con algunas economías APEC. Entonces lo que hicimos nosotros fue traer un compromiso en otro organismo internacional que es las Naciones Unidas, que ha sido compromisos que han sido asumidos por todos los Estados miembros de Naciones Unidas, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible al año 2030, que incluye una serie de propuestas y recomendaciones para empoderar económicamente a las personas con discapacidad. Entonces, negociamos la declaración, y la declaración tiene 3 objetivos fundamentales: objetivos en el campo educativo, objetivos en la construcción o el desarrollo de capacidades
y objetivos de protección social al año 2030, para alinear esta declaración denominada Objetivos de Arequipa con los compromisos de desarrollo sostenible al año 2030 de las Naciones Unidas. En el pilar de educación, lo que menciona la declaración es que las economías APEC se comprometen a aumentar la participación de las personas con discapacidad en programas de educación básica, ¿no?, en las zonas remotas rurales. Igualmente que se amplíe la dotación de profesores de educación especial en favor de las personas con discapacidad en las zonas rurales. Ese es el primer pilar. Todo esto con miras al año 2030. En el segundo pilar se habla de el desarrollo de capacidades empresariales para las personas con discapacidad también hacia el año 2030, de manera tal que puedan insertarse de manera exitosa en los mercados laborales formales y que además desarrollen capacidades suficientes como para, por ejemplo, establecer sus propias pequeñas y medianas empresas. Y el tercer pilar tiene que ver con el compromiso de las economías APEC de ampliar la cobertura de la protección social en favor de las personas con discapacidad, que son las personas más desprotegidas en materia de cobertura social en el mundo, ¿no? Por ejemplo, el 50% de discapacitados no asisten a escuelas básicas consideradas normales, ¿no? Y un porcentaje muy grande de los discapacitados están en el sector informal, casi el 90%, ¿no? Claro. Entonces lo que pretendemos con esta declaración, que es la primera de su tipo en los 35 años de APEC, nunca ha habido una declaración para promover el empoderamiento económico de los discapacitados. Es la primera declaración. Y no es poca cosa, porque el CONADIS, que es el organismo del Estado peruano encargado de promover el derecho de los discapacitados, ha mencionado en un evento en el que participamos en la Universidad Católica San Pablo aquí en Arequipa, que aproximadamente un 10% de la población del Perú está constituida por personas discapacitadas. Estamos hablando de 3 millones de personas, ¿no? No es poca cosa. No, qué importante que en APEC exista esta agenda de inclusión, esta agenda de sostenibilidad, y seguramente en las siguientes reuniones veremos que estos campos de acción seguirán presentes en las discusiones, sin ninguna duda. Embajador Vázquez, ha sido muy grato volver a conversar con usted. Gracias por darnos toda esa valiosa información sobre lo que ha sucedido en esta segunda reunión de altos funcionarios y los retos que se han conseguido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado en Asia Pacífico 2024. Ha sido el embajador Carlos Vázquez Corrales, presidente de la reunión de altos funcionarios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más en el programa. Y seguimos en Asia Pacífico 2024 y ahora continuamos con nuestro segmento Conociendo a las Economías. Y el día de hoy hablaremos sobre Japón. Que Japón se integra al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en el año 1989. De hecho, fue una de las economías impulsoras del foro conjuntamente con Australia. La historia de Japón es muy interesante porque hasta antes de 1853, que es cuando Japón se abre al mundo a través de esta visita del comodoro Matthew Calvert Perry, quien hace que a través de la Convención de Kanagawa, Japón tenga que abrir sus puertos al comercio internacional por la vía de la fuerza. Japón había estado cerrado al mundo por unos 260 años, desde que llegó al poder 260 años antes Tokugawa Ieyasu. Es decir, que si bien es cierto, había un emperador en Japón, pues no tenía un control efectivo sobre todo el territorio, sino que los shogunes, una suerte de gobernadores militares, eran quienes realmente gobernaban cada área del Japón bajo un sistema feudal. Pero, como he dicho, en 1853
se obliga a Japón a que abra su economía. Japón había visto lo que había sucedido con China durante la Primera Guerra del Opio y entendía que no tenía fuerza para poder oponerse a las fuerzas occidentales. Ya en el año 1868 se da el proceso de la llamada Reforma Meiji, que centraliza el poder en torno al emperador, que se construyen divisiones administrativas como las prefecturas. Entonces los shogunes que habían tenido control del país hasta ese entonces perdieron muchísimo poder. Japón comenzó a industrializarse. Ya la segunda revolución industrial había comenzado en el Reino Unido décadas antes y Japón fue el primer país, la primera economía del Asia en industrializarse. Y llegó al punto de desarrollar un poder militar e incluso llegó a desarrollar una industria textil que llegó a ser más competitiva que la del propio Reino Unido y a construir un poder militar muy importante. Y en el año 1895 vence al Imperio Chino en la Primera Guerra Sino-Japonesa y comienza a tomar control de la península de Corea, la cual finalmente se anexa en el año 1910. Otro dato muy interesante es que Japón es la primera potencia asiática en derrotar militarmente a una potencia europea. Derrotaron a los rusos en la guerra ruso-japonesa en el año 1905. Japón luego tuvo un proceso de imperialismo en el que los militares jugaron un rol muy importante. Como dije, se anexaron Corea, se trataron de anexar también parte de China, crearon este estado títere de Manchukuo y siguieron con esta idea de crear una gran esfera de coprosperidad en el Asia oriental. O sea, quisieron sacar a las potencias occidentales que tenían colonias en la región y asumir su lugar, porque Japón, que estaba en un proceso de franco avance e industrialización y que estaba bajo el poder de militares, entendía que necesitaba de recursos naturales para poder seguir impulsando su crecimiento. Por supuesto, la suerte de Japón comenzó a cambiar tras el ataque sobre Pearl Harbor y la entrada de los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Japón fue derrotado en el año 1945 y quedó absolutamente devastado, pero lo interesante es que Japón logró recuperar el nivel económico que tenía antes de la guerra en apenas 6 años. Se convirtió en un aliado militar de los Estados Unidos, llegó a firmar un tratado de defensa mutua que sigue vigente en la actualidad. De hecho, los estadounidenses tienen bases militares en Japón y Japón profundizó aún más su recuperación económica e industrial en el marco de la Guerra de Corea. Y en los años 60 pues, se convirtió en una de las economías más industrializadas del mundo. De hecho, incluso en los años 80 existía la pregunta sobre si Japón iba a sobrepasar el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos. O sea, cómo Japón podía convertirse en una suerte de potencia hegemónica a nivel económico, mientras que Estados Unidos seguiría siendo una potencia hegemónica a nivel militar. Otro dato interesante del Japón es que ha sido gobernado por el Partido Liberal Democrático prácticamente durante toda su historia desde el año 1955, salvo en 2 periodos cortos. Japón tiene un tratado de libre comercio con el Perú y también es parte del Acuerdo Integral y Progresista Transpacífico, o el CPTPP, del cual el Perú también es parte, aunque en este caso hablamos de un acuerdo que tiene una naturaleza plurilateral y que tiene estándares bastante más avanzados que los acuerdos bilaterales previos que ha suscrito el Perú. Así que espero que les haya sido grato conocer más sobre Japón y la próxima semana hablaremos sobre Nueva Zelanda. El programa de hoy, como de costumbre, ha tenido información variada para que usted conozca más sobre el impacto que tiene para el Perú el ser parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Antes de terminar, les recordamos que usted puede ver las 12 ediciones anteriores de Asia-Pacífico 2024 ingresando a nuestro canal de YouTube. Para ello, solamente debe ingresar al QR que aparece en la parte inferior de la pantalla. Ahora sí, nos despedimos desde Arequipa y la próxima semana volveremos con más en Asia Pacífico 2024.